Hola oyentes de Radio Sefrad, bienvenidos una semana más a las edades del totalitarismo con Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿cómo estás? Pues hoy vamos a hablar de una situación, una doctrina casi, que tiene que ver con un personaje real que se ha convertido en sustantivo. El personaje se apellidaba Zhdanov y la doctrina es el Zhdanovismo, que reinó de alguna manera en la Unión Soviética. ¿De qué se trata? Bueno, hoy nos vamos a referir al caso de Andrei Zhdanov y lo que se conoció como el Zhdanovismo en la Unión Soviética. Andrei Zhdanov era un estalinista, miembro del Partido Comunista Soviético. Él ingresa al Politburó a fines de los años 30 y se había hecho muy conocido dentro del Partido Comunista cuando interviene en un congreso a mediados de los años 30 de la Unión de Escritores Soviéticos. La línea oficial de lo que era la política cultural, y obviamente era la única línea hegemónica imperante en la Unión Soviética en esos años para las artes y la cultura en general, va a ser establecida por Stalin y obviamente por quien lo va a ejecutar va a ser Andrei Zhdanov, que era el ministro de propaganda, el secretario de propaganda del Partido Comunista. En este caso vamos a ver que no solo va a tener una gran influencia en vida, sino cómo esto va a repercutir después de su muerte bastante prematura en 1948. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, claro, había habido mucho contacto con el mundo occidental por su alianza con Gran Bretaña y con los Estados Unidos, con lo cual ingresa parte de la cultura occidental a la Unión Soviética. Después de todo habían sido aliados, y esto empieza a ser mal visto después del conflicto mundial. Y tengamos en cuenta que en la Unión Soviética no se habla de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Gran Guerra Patriótica, es decir, se le interpreta a ese conflicto como una guerra de liberación contra los alemanes, pero no en un contexto planetario, sino como algo estrictamente local, aún al día de hoy. Y entonces, acá lo que vamos a ver es que la política de Stalin va a ser la de cerrar a la Unión Soviética con respecto a toda influencia externa. Ya lo hemos visto con el caso de Anna Akhmatova, la poeta que tan perseguida fue en los años 40. Y acá vamos a ver el contexto general, que era la política del Zdanovismo. Esto significaba el realismo socialista, había líneas muy claras, muy precisas de cómo se debía interpretar el socialismo a través de las artes plásticas, de la música, de la literatura, de la poesía. Alejado de todo formalismo, se interpretaba que el formalismo era algo burgués y por lo tanto alejado del pueblo. Lo que se buscaba era un retorno no solo a lo proletario, sino también a lo que tenía un contenido local, más bien de carácter folclórico. Entonces el Zdanovismo se había fijado, por ejemplo, en autores como Anna Akhmatova, Soschenko, y en el mundo de la música en compositores de gran prestigio como Sergei Prokofiev, como Dmitri Shostakovich, que ya a mediados de los años 30 en algún momento había caído en desgracia, pero no llegó a ser censurado, se lo rehabilita luego y de hecho va a ser uno de los grandes compositores soviéticos en el siglo XX, pero se empiezan a ejercer líneas muy críticas hacia estos autores. En el campo de la literatura, lo que existía era la Unión de Escritores Soviéticos, que era la que establecía la censura. Es decir, la Unión de Escritores Soviéticos era la que aprobaba la publicación de una obra, y lo mismo vamos a encontrar con los compositores. Es decir, las obras musicales debían ser preestrenadas ante la Unión de Compositores Soviéticos, y si se ajustaba a los estándares del socialismo, entonces sí podía ser interpretado en público.
El jdanovismo además empieza a tener un vocabulario de persecución a todo aquello que era extranjero, es decir, el caso de Anna Akhmatova, que había sido calificada como formalista burguesa, apátrida, que digamos, no estaba en sintonía con la construcción del socialismo y que también eran esbirros de todo lo extranjero. Esto es muy importante, ¿no? Porque marcaba el ambiente cada vez más cerrado y xenófobo del estalinismo después de la Segunda Guerra Mundial, que se cierra al mundo y que se concentra no solo en lo eslavo, sino más específicamente en lo que era más bien ruso, ¿no? Había una rusofilia muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. El tema es que Zhdanov, como todo miembro del Politburó, él era visto como el posible sucesor de Stalin, pero acá tenemos dos cuestiones. Primero, que no era una persona que se cuidara. Hay serios, se sabe que Zhdanov era alcohólico, con lo cual tenía una salud bastante deteriorada. Y por el otro lado, ya Stalin en las reuniones del Politburó lo reprendía por su mala salud, le decía que tomara jugos de frutas nada más, pero tenía una salud bastante resentida y sin embargo, por una cuestión interna, él es enviado es hospitalizado. Es decir, que más allá de la mala salud que tenía, también él fue hospitalizado y existe al día de hoy la duda de si él es mal diagnosticado, mal medicado o fue la propia enfermedad, digamos su propia patología, la que lo lleva a morir. ¿Y esto por qué es importante? Él muere a los 52 años en 1948, el 31 de agosto. ¿Por qué es importante? Porque luego Stalin va a decir que la muerte de Andrei Zhdanov, junto con la de otros jerarcas del Partido Comunista Soviético, se va a deber a una conspiración cosmopolita, en la cual había un agente secreto, un cuerpo de agentes secretos que estaban trabajando para destruir a la Unión Soviética. ¿Y de qué estamos hablando? Acá vemos una vez más el rasgo antisemita del estalinismo en sus últimos años, y es que justamente la muerte de Zhdanov va a ser considerada pocos años después de su fallecimiento como el primero de una serie de crímenes cometidos por médicos judíos contra la cúpula del Kremlin. Con lo cual acá ya nos vamos anticipando primero a una figura que tenía una llegada directa a Stalin, que ejecutaba sus políticas culturales, que tenía rasgos muy claros y una gran severidad contra aquello que se apartaba de los moldes del realismo socialista, y que por otro lado empieza lentamente el discurso antisemita y la idea de que había una purga preparándose, había un círculo de médicos judíos que se estaban preparando para llevar adelante la muerte de toda la cúpula del Kremlin. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido e iluminado nuestro camino por esta historia tan reciente pero tan desconocida por muchos. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar la semana próxima con otro capítulo de las edades del totalitarismo en Radio Sefarad.